América no se rompió lentamente. Se quebró. Silenciosamente, una factura tras otra. El seguro médico ahora cuesta más que el alquiler. Ingresos de 6 cifras ya no compran seguridad. Los títulos universitarios no abren puertas a empleos. La experiencia no te protege de los despidos. Las aprobaciones de alquiler fallan incluso para personas que lo hacen todo bien. El sistema no colapsó de la noche a la mañana. Se recalculó y empujó el riesgo hacia abajo. Las familias pagan precios de crisis por la supervivencia básica mientras las ganancias empresariales alcanzan récords y las oportunidades se estrechan. Esto no es una recesión. Es una nueva realidad operativa donde el trabajo no garantiza estabilidad y la estabilidad no garantiza vivienda. Lo que estás viendo no es pánico. Es la matemática. Finalmente alcanzando a millones que se dan cuenta de que no queda margen. El seguro médico ya no es una red de seguridad. Se ha convertido en un segundo alquiler. Obligatorio, inevitable y cada vez más desconectado de la atención real. Las primas mensuales que antes quedaban en segundo plano en los presupuestos familiares ahora rivalizan con los costos de vivienda. Planes familiares que superan los $2,000 al mes ya no son excepciones. Planes del mercado que saltaron de menos de $200 a $1,000 al mes después de los subsidios revelan la misma realidad. La cobertura existe en papel, mientras el riesgo financiero recae directamente sobre el hogar. Este es el cambio crítico. El seguro ya no socializa el riesgo, lo exporta hacia abajo. Deductibles altos, copagos crecientes y participación porcentual en costos significan que las familias pagan miles antes de que la cobertura siquiera sea active y siguen pagando. Después, las visitas de emergencia requieren rutinariamente entre 20% y 50% de bolsillo. Las recetas se reinician anualmente y la atención cubierto aún genera factura sorpresa. Lo que se vende no es protección. Es permiso para acceder a un sistema que factura sin descanso. La función económica importa. Cuando las primas consumen entre $12,000 y $25,000 al año, eliminan la capacidad de ahorro antes siquiera de considerar comida, alquiler o deudas. Para hogares autónomos y familias de un solo ingreso, esto no es una línea del presupuesto. Es un punto de estrangulamiento estructural. La respuesta racional se convierte en retrasar atención, saltarse la cobertura o apostar por la salud. Esa decisión no es ideológica, es aritmética. A nivel sistémico, esto crea un ciclo de retroalimentación. Las personas más saludables salen o reducen cobertura. El grupo restante envejece y enferma más. Los costos suben otra vez. Las aseguradoras responden con primas más altas y redes más estrechas. El ciclo se acelera. Mientras tanto, las aseguradoras privadas reportan ingresos récord mientras la complejidad administrativa se multiplica, extrayendo valor, sin reducir la exposición al riesgo para quien paga. Por eso el seguro ahora se siente indistinguible de un impuesto sin ninguna de las predictibilidad, ni los beneficios públicos. Succión efectivo de hogares ya estirados al límite, forzando elecciones entre atención médica, comida y vivienda. Y como los costos de salud golpean mensualmente, sin pausa, se convierten en la primera grieta en la estabilidad familiar. Una vez que una familia paga un segundo alquiler solo para
Existir dentro del sistema, todos los demás gastos se vuelven frágiles. Esa fragilidad no queda aislada. Se derrama directamente en elecciones de comida, decisiones de transporte y seguridad habitacional, donde el siguiente punto de presión golpea aún más fuerte. Una vez que el hogar está drenado por un segundo, alquiler disfrazado de seguro, el resto de la vida diaria deja de ser manejable y comienza a volverse hostil. La inflación aquí no es solo precios más altos. Es presión constante aplicada simultáneamente sobre todas las necesidades, sin dejar categoría alguna para absorber el impacto. Aquí es donde la estabilidad finalmente se rompe. La comida es la señal más clara. Una compra estándar de supermercado que antes se mantenía por debajo de $100 ahora supera los $150 a $200. Sin agregar nada nuevo. Artículos básicos, pan, leche, huevos, café, pasta, han subido 20% a 40%. Mientras los tamaños de los paquetes se reducen. Silenciosamente. Pagas más por recibir menos. Y la matemática se repite cada semana. Los restaurantes reflejan el mismo patrón. Precios de menú suben 15% a 25%, porciones se adelgazan, tarifas se multiplican y la calidad cae. Lo que solía ser un gasto ocasional de alivio, ahora se siente irresponsable. El transporte agrava el daño. Primas de seguro suben junto con combustible, mantenimiento y repuestos. Un pago mensual de vehículo usado cercano a $400 a $500 ahora es rutinario, no extravagante. Agrega deductibles más altos de seguro y costos de reparación inflados por escasez de mano de obra, y la movilidad misma se vuelve condicional. No estás mejorando, solo manteniendo acceso al trabajo. Los servicios públicos aprietan después. Electricidad, agua y recolección de basura suben constantemente, a menudo 10% a 30% año tras año. Independientemente del uso. Estos no son costos discrecionales. Golpean automáticamente en fecha. Y las penalizaciones se aplican de inmediato. Cuando los pagos se retrasan. El sistema no pausa cuando el ingreso sí lo hace. Aquí es donde importa el colapso de calidad. Los productos fallan más rápido. La ropa se desgasta antes. Los electrodomésticos duran menos años. Suscripciones de software y servicios de conveniencia agregan drenajes mensuales de $10 a $50 cada uno, acumulándose silenciosamente en cientos al mes. Individualmente menores, colectivamente letales. Lo que la inflación quita con una mano, la degradación lo quita con la otra. El efecto psicológico es acumulativo. Cuando todas las categorías se inflan al mismo tiempo, los hogares pierden la capacidad de reequilibrar. No queda pasillo más barato, no queda reducción posible. Recortar extras ya no cierra la brecha. Porque los esenciales mismos se han vuelto precio de lujo. Y esta es la conexión clave, una vez que los costos de supervivencia diaria absorben el resto del ingreso disponible después del seguro, los salarios dejan de funcionar como progreso y se convierten en contención. Esa contención obliga a los hogares a decisiones más duras sobre trabajo, deuda y vivienda, donde el sistema aplica la siguiente capa de presión. No a través de precios, sino a través del acceso. Cuando los costos de supervivencia diaria suben más rápido que los cheques de pago, surge la pregunta obvia: ¿a dónde va el dinero? No está desapareciendo.
está siendo redirigido. La economía moderna no falló en recompensar el trabajo. Se reestructuró para extraer de él. Las ganancias corporativas están cerca de máximos históricos, mientras el crecimiento salarial queda muy atrás del crecimiento de costos. Grandes empleadores reportan rutinariamente miles de millones en ganancias anuales, expanden márgenes y autorizan recompras masivas de acciones, a menudo de $5 a $20.000 millones a la vez. Mientras los salarios de primera línea apenas superan la subsistencia, la compensación ejecutiva agrava la distorsión. La paga de CEOs frecuentemente supera 200 a 300 veces el salario mediano del trabajador, incluso en empresas donde la rotación es crónica y la escasez de mano de obra es constante. Esa proporción no es accidental. Es una elección de diseño. La productividad expone la desconexión. En las últimas décadas, la producción por trabajador subió constantemente mientras los salarios reales se estancaron. El valor creado por el trabajo no desapareció. Fue reasignado hacia arriba, a través de dividendos, recompras y compensación basada en acciones. Cuando las empresas dicen que no pueden pagar salarios más altos, los estados financieros dicen lo contrario. Sí pueden. Simplemente priorizan accionistas primero y trabajadores último. Esta es la capa de extracción que explica por qué la inflación se siente permanente. Los precios suben, las ganancias se expanden, pero el salario queda restringido porque el crecimiento salarial amenaza los márgenes. En lugar de subir compensación, las empresas externalizan costos. La salud se traslada a los trabajadores. Los costos de vivienda se normalizan. La asistencia pública llena el vacío. El contribuyente subsidia silenciosamente modelos laborales corporativos que ya no cubren gastos básicos de vida. La narrativa social intenta justificarlo. Se les dice a los trabajadores que algunos empleos no merecen estabilidad, incluso cuando esos mismos empleos mantienen cadenas de suministro, logística, salud, retail y sistemas alimentarios funcionando. Quita esos roles por una semana y la economía se detiene. Sin embargo, los marcos de compensación los tratan como insumos prescindibles en lugar de pilares estructurales. Por eso el esfuerzo ya no se traduce en seguridad. El trabajo duro aumenta la producción, no el poder de negociación. Sin poder de regateo. Los salarios quedan fijos mientras los precios flotan libremente. El resultado es una fuerza laboral permanentemente expuesta a shocks, a una factura de caer atrás, mientras las ganancias permanecen aisladas. Y esta es la conexión hacia adelante, cuando los salarios están estructuralmente limitados. Mientras los costos se acumulan, el empleo deja de ser una escalera y se convierte en una cinta de correr. La gente sigue corriendo, pero no avanza. Una vez que el acceso al trabajo se vuelve incierto, el mercado no solo reduce ofertas, cambia las reglas de calificación. La contratación ahora filtra para evitar riesgo, no para buscar potencial. Los empleadores acortan listas, extienden plazos y elevan umbrales de credenciales para minimizar exposición percibida, incluso cuando los roles no lo requieren. Títulos, licencias, verificaciones de antecedentes, evaluaciones y pruebas no pagadas se acumulan, estirando el camino hacia el ingreso. Mientras el salario permanece comprimido, el
tiempo mismo se convierte en costo oculto. Ciclos de contratación que antes tomaban 2 a 4 semanas ahora se arrastran 3 a 6 meses, a menudo, terminando en cancelación del puesto. Durante esa brecha, los solicitantes absorben costos de vida sin reemplazo de ingreso. Los beneficios por desempleo, cuando existen, cubren una fracción de gastos y expiran rápido. Una sola búsqueda prolongada puede borrar $10,000 a $20,000 en ahorros antes de que llegue el primer cheque. La compresión salarial intensifica el daño. Las nuevas ofertas se agrupan estrechamente alrededor de bandas medianas, sin importar experiencia. Roles que pagaban $70,000 se reinician cerca de $55,000 mientras las responsabilidades se expanden. El poder de negociación colapsa porque los pools de solicitantes están saturados. Los empleadores no necesitan subir salarios para atraer talento. Esperan. Los trabajadores aceptan menos para reingresar al sistema, fijando bases más bajas que lo siguen por años. La inflación de credenciales cierra otra puerta. Tarifas de licencias, educación continua y exámenes cuestan $2,000 a $8,000 por campo, pagados por adelantado. La capacitación pasa de ser financiada por el empleador a serlo por el trabajador. La promesa es movilidad. La realidad es deuda sin colocación garantizada. Quienes no pueden adelantar el costo quedan atrás independientemente de su capacidad. La geografía agrava el desajuste. Los empleos se concentran en metros de alto costo mientras los estándares de vivienda y alquiler se endurecen. Los roles remotos se reducen mientras las empresas traen de vuelta a los trabajadores a oficinas, reintroduciendo costos de traslado y barreras geográficas. Se les dice a los trabajadores que se muden por oportunidad mientras enfrentan gastos de relocalización superiores a $5,000 a $10,000. Sin puente de ingreso. El efecto cumulativo es inseguridad por diseño. El empleo existe, pero la certeza no. El ingreso se vuelve intermitente, los beneficios condicionales y el avance opaco. La planificación colapsa. Los hogares no pueden probar estabilidad porque el sistema se la niega. Esta es la entrega al siguiente punto de presión. Cuando el trabajo es volátil y el salario comprimido, los sistemas de filtrado posteriores responden mecánicamente. Arrendadores y prestamistas exigen certeza precisamente cuando el mercado laboral ya no la proporciona, convirtiendo la inestabilidad de ingreso en exclusión habitacional rápida e implacable. Cuando el ingreso se vuelve inestable y la contratación selectiva, el sistema de vivienda reacciona instantáneamente, no con flexibilidad, sino con exclusión. Alquilar ya no se trata solo de pagar el alquiler. Se trata de probar certeza futura en un mercado laboral que ya no la garantiza. Esa contradicción ahora está bloqueando a personas en todos los niveles de ingreso. Los estándares de aprobación se han endurecido. Silenciosamente. El requisito común de ganar 3 veces el alquiler mensual significa que un apartamento de $2,000 exige $6,000 al mes. O $72,000 al año antes de impuestos. En muchos metros, los alquileres llegan a $3,000. A $4,000, forzando umbrales de ingreso muy por encima de $120,000 a $150,000 solo para calificar. Estos no son unidades de lujo. Es vivienda básica. Puntajes de crédito por encima de 750, historial
de pagos impecable y reservas de efectivo se tratan como mínimos, no ventajas. En la cima, los altos ingresos son rechazados por riesgo de volatilidad. Ingresos variables. Autónomos, bonos, comisiones o cambios recientes de empleo generan denegaciones incluso cuando los ingresos totales superan los requisitos. El sistema prioriza predictibilidad sobre capacidad. En la base, los solicitantes de bajos ingresos enfrentan otra pared. Cualquier desalojo previo, deuda médica o dificultad temporal se convierte en descalificación permanente. La vivienda de bajos ingresos no funciona como válvula de seguridad. Funciona como un embudo más estrecho con filtros más estrictos. Las tarifas completan la trampa. Cargos de aplicación de $50 a $150 por adulto, no reembolsables, se acumulan rápido en múltiples intentos. Depósitos de retención se absorben. Empresas de screening monetizan el rechazo a escala. Incluso buscar vivienda ahora drena efectivo antes de que se pague alquiler alguno. Esto no es accidental. Propietarios y administradores responden racionalmente al riesgo percibido sobrefiltrando. Pero el resultado es parálisis sistémica. Personas que pueden pagar son bloqueadas de alquilar. Personas que más necesitan vivienda son excluidas indefinidamente. La movilidad colapsa. Trabajadores no pueden relocalizarse por empleos. Familias quedan atrapadas en arreglos overcrowdeados o temporales. La falta de hogar se vuelve procedimental, no repentina. El vínculo crucial hacia adelante es mecánico. Cuando alquilar se vuelve condicional a una estabilidad de ingreso perfecta que el mercado laboral ya no proporciona, la vivienda deja de funcionar como refugio y comienza a funcionar como un sistema de clasificación financiera. Quienes son excluidos no desaparecen. Son forzados a arreglos informales, overcrowding, compartido o supervivencia financiada por deuda. Y una vez que alquilar ya no es accesible, la propiedad no se convierte en la alternativa. Se convierte en la ilusión. Porque la misma inestabilidad que bloquea la aprobación de alquiler descalifica a los compradores aún más rápido, con stacks más altos. Y sin apelación. Cuando alquilar se vuelve condicional y excluyente, la propiedad se presenta como la salida lógica. En realidad, la matemática bloquea ese camino aún más rápido. La propiedad de vivienda no se volvió más difícil porque la gente falló. Se volvió más difícil porque el costo de entrada explotó mientras la estabilidad de ingreso colapsó. Empieza con las tasas. Interés hipotecario que antes estaba cerca del 3%, ahora ronda el 6.5%. A 7%, efectivamente duplicando el costo del dinero prestado. En un préstamo de $600,000, ese cambio solo agrega aproximadamente $1,300 a $1,600 al mes en principal e interés. Ese aumento no construye equity más rápido. Simplemente transfiere más efectivo al servicio de deuda. La vivienda no solo se volvió cara, se volvió estructuralmente cargada al frente con interés. Los precios agravan el shock. Valores medianos de casas en muchos metros ahora superan los $400,000 a $500,000, empujando pagos iniciales requeridos a $80,000 a $100,000 solo para evitar seguro hipotecario. Incluso casas iniciales rutinariamente exigen pagos mensuales totales por encima de $4,500.
a $5.200 una vez incluidos impuestos y seguro. Eso supera el ingreso neto completo de muchos profesionales, no una fracción. Los prestamistas responden mecánicamente: no. Evalúan esfuerzo o potencial a largo plazo. Evalúan ratios. Techos de deuda-ingreso cerca del 43%. Verificación estricta de empleo y requisitos de reservas castigan a cualquiera. Con ingreso variable, cambios recientes de empleo o deuda estudiantil. Puntajes de crédito por encima de 780 ya no. Aseguran resultados favorables si los flujos de ingresos se consideran inestables. La aprobación es binaria. No existen márgenes. Esto crea el efecto de bloqueo. Hogares que compraron antes a tasas bajas quedan financieramente congelados. Vender significa perder asequibilidad. Nuevos compradores no pueden entrar porque los costos de mantenimiento superan el crecimiento salarial. El inventario permanece ajustado. Los precios elevados y la rotación colapsa. El mercado parece fuerte, pero solo porque el movimiento se ha detenido. El impacto generacional es severo. Sin acceso a propiedad, los hogares pierden el mecanismo principal que históricamente convertía ingreso en estabilidad a largo plazo. Alquilar absorbe efectivo. La propiedad una vez lo reciclaba en equity. Ese puente ahora está roto. Pagar $2.500 a $3.000 en alquiler no construye nada. Pagar $5.000 en hipoteca puede seguir siendo imposible. Aquí está la conexión directa hacia adelante. Cuando la propiedad está bloqueada y el alquiler restringido, los hogares se ven forzados a adaptarse fuera del sistema formal, combinan ingresos, comparten vivienda, postergan independencia o abandonan regiones de alto costo por completo. Lo que parece elección de estilo de vida es en realidad reconfiguración forzada porque la matemática ya no permite que el viejo camino exista. Una vez que tanto alquiler como propiedad cierran sus puertas, la presión no desaparece. Se mueve hacia adentro. El hogar se convierte en el amortiguador de choques para un sistema que ya no funciona. La deuda sube, los servicios públicos se vuelven punitivos y la independencia colapsa en lo que solo puede describirse como un default multigeneracional. La deuda ya no se usa para construir hacia arriba. Se usa para mantenerse operativo. Las tarjetas de crédito cubren comida, servicios, brechas de seguro y facturas médicas. Saldos que antes se mantenían por debajo de $5.000. Ahora se inflan más allá de $15.000 a $25.000. Cargados a tasas de interés superiores al 20%. A 28%. Los pagos mínimos no reducen principal, preservan acceso. El hogar no está pidiendo prestado para crecer. Está pidiendo prestado para evitar fallo inmediato. Los servicios públicos refuerzan la presión. Electricidad, gas, agua y basura se cobran como obligaciones fijas independientemente de la volatilidad de ingreso. Facturas mensuales de servicios cruzando $300 a $500 son cada vez más comunes, incluso en casas modestas. Políticas de corte son rígidas. Tarifas por retraso se acumulan rápido. Costos de reconexión agregan otra capa de penalización. Pagar $1.500 a $2.000 en unos meses no garantiza continuidad. El servicio existe, pero el perdón no. En esta etapa, los hogares se reestructuran.
Adultos se consolidan bajo un mismo techo. Padres retrasan independencia. Jubilados con ingresos fijos absorben miembros familiares en edad laboral. Los gastos se juntan no por eficiencia sino por supervivencia. Esto no es preferencia cultural. Es necesidad económica. 2 o 3 ingresos combinados para replicar lo que un solo ingreso solía proporcionar. La privacidad desaparece. La autonomía desaparece. El orgullo desaparece. La estabilidad no regresa. Este arreglo crea una transferencia oculta. Hogares de ingreso fijo, a menudo mayores, se convierten en paradas financieras mientras su propio poder adquisitivo se erosiona. Los plazos de jubilación colapsan. Ahorros se tocan temprano. El riesgo se extiende a través de generaciones en lugar de contenerse en una. El sistema más amplio etiqueta esto como resiliencia. No lo es. Es compresión. Cuando los hogares se fusionan para sobrevivir, el consumo cae, la movilidad se congela y la oportunidad se estrecha. La gente no se muda por mejores empleos. No. Forma nuevos hogares. No toma riesgos. Preserva. Refugio a cualquier costo. Este es el puente mecánico hacia adelante. Una vez que las familias absorben internamente el fallo sistémico, el estrés deja de aparecer como dificultad aislada y comienza a aparecer como delincuencia financiera. Pagos fallidos suben, defaults aumentan y la tensión se mueve hacia afuera a arrendadores, prestamistas y servicios públicos donde el sistema responde no con alivio sino con ejecución. Cuando los hogares llegan al punto donde la supervivencia depende de deuda y vivienda combinada, los pagos fallidos dejan de ser eventos raros y se convierten en patrón. Ahí es donde la dificultad privada se transforma en estrés sistémico. Los mercados de crédito no responden con paciencia. Responden con endurecimiento, extracción y miedo. La delincuencia no comienza con hipotecas. Comienza más pequeño y más rápido. Tarjetas de crédito pasan 30, 60, luego 90 días atrasados. Préstamos de auto resbalan después. Facturas médicas se ignoran por completo. Cada pago fallido activa intereses más altos. Tarifas de penalización y límites de crédito reducidos, a menudo exactamente cuando los hogares necesitan flexibilidad. Tasas de interés por encima del 25% aseguran que los saldos crezcan incluso cuando el gasto se detiene. El crédito se convierte en trampa en lugar de puente. Los bancos reaccionan mecánicamente. Cuando el repago se ralentiza, los estándares de préstamo se endurecen. Líneas de crédito se encogen. Nuevas aprobaciones caen. Pagos iniciales suben. Modelos de riesgo se aprietan simultáneamente. En todas las instituciones, no por pánico, sino porque algoritmos detectan probabilidad creciente de default. La liquidez se vuelve defensiva. El efectivo se preserva. Los prestatarios lo sienten inmediatamente. A través de denegaciones, tasas más altas y cierres repentinos de cuentas. El estrés hipotecario sigue con retraso. Cuando suficientes hogares caen atrás, los prestamistas cambian postura de crecimiento a contención. Mitigación de pérdidas reemplaza expansión. Opciones de indulgencia se estrechan. Oleoductos de ejecución hipotecaria se reconstruyen silenciosamente. Esto no requiere un crash para comenzar. Solo requiere disrupción sostenida de pagos en suficientes cuentas para alterar suposiciones de riesgo. El peligro no es colapso,
es parálisis. Los mercados de crédito se congelan selectivamente. El capital permanece disponible para instituciones y prestatarios de alta calidad mientras los hogares son completamente bloqueados. Pequeños negocios pierden acceso a crédito operativo. Consumidores pierden caminos de refinanciamiento. El sistema se protege a sí mismo hambreando los bordes. Esto retroalimenta a la economía real. Menos préstamos significan menos mudanzas, menos compras, menos reparaciones, menos inicios. La velocidad se ralentiza. No porque la gente se niegue a gastar, sino porque el permiso es revocado. La participación financiera se vuelve condicional a un nivel de estabilidad que los mercados laboral y habitacional ya no proporcionan. Cuando el crédito se endurece y el permiso para participar es revocado, el daño no se queda financiero. Se mueve al sistema nervioso. Lo que sigue no es solo estrés. Es una recalibración psicológica amplia donde la seguridad se vuelve frágil y la identidad colapsa alrededor de la supervivencia. Este es el momento en que la confianza se rompe. El burnout se vuelve estructural. El trabajo ya no representa progreso. Representa exposición. Los empleados permanecen empleados pero se sienten permanentemente desechables. Un cheque perdido, una factura médica, un error del sistema pueden deshacer todo. Esa conciencia nunca se apaga. El cortisol reemplaza el optimismo. La planificación a largo plazo desaparece. La gente deja de preguntar dónde quiere estar en 5 años y comienza a calcular si puede llegar al próximo periodo de 30 días. El aislamiento acelera el colapso. La tensión financiera fuerza a las personas hacia adentro. La vida social se vuelve transaccional y luego desaparece. Eventos se saltan. Viajes desaparecen. Incluso reuniones básicas se sienten caras una vez contados gasolina, comida, cuidado de niños y tiempo libre. Una sola noche fuera puede superar silenciosamente los $150 a $200, suficiente para desestabilizar un mes ajustado. El resultado no es frugalidad, es retiro. Las comunidades se adelgazan mientras las pantallas reemplazan el contacto humano. Aquí es donde la señal cultural finalmente cambia. La realización de que 6 cifras ya no es seguro marca un punto de quiebre psicológico. Cuando ingresos por encima de $100,000 aún fallan en asegurar vivienda, salud, ahorros o tiempo, la promesa del sistema se disuelve. La gente hizo lo que se les dijo: educación, carrera, disciplina, y aún así aterrizaron a un shock de colapsar. Esa realización se propaga rápido. Una vez que se asienta, la motivación decae. La tensión en salud mental sube como resultado lógico, no como debilidad personal. Ansiedad, depresión y dependencia de sustancias aumentan porque el entorno es inestable. La medicación se vuelve mantenimiento, no tratamiento. La terapia se vuelve inaccesible por costo o límites de seguro. El estrés se acumula mientras las opciones de alivio se encogen. La mente se adapta estrechando el foco. La toma de riesgos desaparece. La creatividad se desvanece. Todo se vuelve defensivo. Las redes sociales intensifican la fractura. Narrativas algorítmicas de éxito inundan los feeds mientras la realidad vivida se deteriora. La comparación acelera la desesperanza. La deuda llena la brecha entre expectativa y asequibilidad. Planes compra ahora, paga después. Normalizan la vida a plazos.
Pequeños pagos mensuales disfrazan daño a largo plazo. $50 aquí, $80 allá se multiplica en cientos, luego miles sin restaurar estabilidad. El consumo se vuelve anestésico. La confianza se erosiona después. Las instituciones se sienten predatorias. Los empleadores indiferentes. Los arrendadores adversarios. Los bancos hostiles. Incluso los espacios públicos se sienten inseguros. Mientras el estrés se irradia hacia afuera, el miedo reemplaza la cohesión. La gente escanea entornos por amenaza, no por oportunidad. El contrato social trabaja duro, sigue las reglas, avanza, deja de funcionar. Cuando el esfuerzo ya no correlaciona con él. Resultado, la creencia colapsa. Así es como la tensión económica se vuelve cultural. La gente se desconecta emocionalmente. Antes de desconectarse físicamente, dejan de invertir en sistemas que ya no devuelven valor. Votar con la billetera falla. Votar con los pies se convierte en la única señal restante. La sociedad no explota, se vacía. Cuando una población internaliza la creencia de que la estabilidad es inalcanzable, el comportamiento cambia permanentemente. Las tasas de natalidad caen, el compromiso declina, los proyectos a largo plazo mueren. Lo que queda es una población sobreviviendo semana a semana, desconectada del futuro. Ese es el verdadero peligro, no el pánico, no. El colapso. Un país donde millones ya no creen que valga la pena planificar el mañana.